Diciembre de 2021, la icónica calle Florida y el Shopping Unicenter presenciaban una escena caótica. Miles de personas hacían filas interminables, no para un gran lanzamiento, sino para un velorio comercial. Era la liquidación final de Falabella. Durante casi 3 décadas, esas inconfundibles bolsas amarillas fueron el símbolo de la clase media argentina. Representaban el lujo accesible, las compras en cuotas con la tarjeta CMR y la experiencia definitiva de la gran tienda departamental. Pero de repente, aquel imperio se redujo a góndolas vacías, maniquíes desarmados y el sonido inconfundible de las persianas bajas. ¿Cómo es posible que un gigante del retail latinoamericano, que seguía facturando millones y expandiéndose en Chile, Perú y Colombia, decidiera empacar todo y huir de la Argentina? ¿Qué nos dice esta retirada masiva sobre las reglas de juego en el país? Acompáñenos a descubrir el ascenso, el reinado de las cuotas y el colapso final de Falabella en el mercado argentino. Para entender la magnitud de lo que significó Falabella en la Argentina, hay que viajar en el tiempo hasta principios de la década de 1990. Era una Argentina que despertaba de la pesadilla de la hiperinflación de los años 80. Con la llegada de la ley de convertibilidad en 1991, el famoso 1 a 1, que ataba el valor del peso al dólar estadounidense, el país experimentó una apertura económica radical. Las fronteras comerciales se abrieron de par en par, y de repente, la ilusión del primer mundo parecía caber en las vidrieras de Buenos Aires y de las principales capitales provinciales. En ese contexto de euforia consumista, un gigante miraba atentamente desde el otro lado de la cordillera de los Andes. Falabella, la histórica tienda chilena fundada en 1889 por un inmigrante italiano que empezó vendiendo sastrería, ya era un imperio consolidado en su país de origen. Habían perfeccionado y dominado el formato de tienda por departamentos y buscaban expandirse por Sudamérica. La Argentina, con su enorme clase media aspiracional y su nueva moneda fuerte, era el objetivo perfecto, casi una tentación imposible de ignorar. Pero la familia Solari, dueña de la cadena corporativa, sabía que el mercado argentino era complejo, orgulloso y muy diferente al chileno. Por eso no aterrizaron directamente con arrogancia en el centro porteño. Su primer paso fue estratégico, geográfico y casi natural: Mendoza. En 1993, Falabella inauguró su primer local en suelo argentino, dentro del Mendoza Plaza Shopping. La elección no fue casual. Mendoza respira un aire andino, su economía y su gente mantienen un intercambio comercial y cultural histórico, fluido y constante con Santiago de Chile. Era el laboratorio de pruebas ideal. Los mendocinos fueron los primeros en experimentar este formato a gran escala que combinaba moda internacional, electrodomésticos y decoración de interiores. Todo bajo un mismo techo y con un estándar de atención que contrastaba fuertemente con los comercios tradicionales de la época. El éxito en tierras cuyanas fue rotundo. Falabella demostró que su modelo podía seducir al paladar argentino. Entonces, llegó el momento del gran salto, el desembarco en el Gran Buenos Aires. Y no lo hicieron en cualquier lugar. Eligieron Unicenter, el shopping más grande, imponente y convocante del país, ubicado en la selecta zona norte del conurbano bonaerense. Cuando Falabella abrió sus inmensas puertas en Unicenter, generó un impacto cultural inmediato. Para dimensionar este fenómeno, hay que recordar la historia del retail argentino. A principios del siglo XX, Buenos Aires se jactaba de tener grandes tiendas que rivalizaban en lujo con las de París o Londres. Nombres legendarios como Gath & Chávez o la majestuosa sucursal de Harrods en la calle Florida, la única que existió fuera de Inglaterra, habían marcado una época de oro. Sin embargo, con el paso de las décadas y las sucesivas crisis económicas, ese formato elegante había languidecido hasta desaparecer. El consumidor argentino moderno se había acostumbrado a comprar la indumentaria en boutiques de barrio o galerías estrechas, y los artículos del hogar en bazares o casas de electrodomésticos, todo por separado. Falabella no inventó la tienda departamental en la Argentina, pero la resucitó del olvido y la adaptó magistralmente a la era de los shoppings. Entrar al inmenso local de Unicenter era una experiencia sensorial, diseñada meticulosamente para deslumbrar. En la planta baja, el cliente era recibido por el inconfundible y embriagador aroma
de la perfumería internacional y las islas de cosmética de lujo. Las escaleras mecánicas invitaban a subir y perderse en pisos enteros, dedicados a la moda femenina, masculina e infantil, combinando marcas propias y licencias globales. Más arriba, el sector home redefinía la decoración de los hogares de la clase media argentina, ofreciendo desde muebles de diseño moderno hasta toallas de algodón egipcio y vajilla de vanguardia. El formato visual era impecable. Los pasillos anchos, la iluminación teatral, la disposición estratégica de las góndolas y los maniquíes. Todo estaba fríamente calculado para que el cliente entrara buscando una simple camisa y terminara saliendo con un juego de sábanas, una cafetera de filtro y un perfume importado. Era la materialización física del uno a uno, empaquetada en vistosas bolsas amarillas y verdes. Falabella le devolvió a los argentinos la comodidad de resolver todas sus aspiraciones de estilo de vida en un solo y seductor recorrido. Sin embargo, este desembarco triunfal escondía una tensión estructural silenciosa, una que definiría su destino muchos años después. El corazón del negocio de esta gran tienda dependía casi por completo de un flujo constante, barato y sin restricciones de mercadería importada. En la Argentina de los años 90, con la economía abierta y el peso sobrevaluado, traer contenedores repletos desde Asia o Europa era el negocio perfecto. La cadena chilena brillaba porque sus inmensos estantes rebosaban de productos que no se fabricaban en el país, a precios que la clase media podía pagar felizmente con su sueldo en pesos dólares. Se habían convertido rápidamente en los nuevos monarcas del retail moderno en la Argentina. Pero la historia económica del país nunca perdona la complacencia. Falabella había construido un palacio comercial hermoso y eficiente, una maquinaria perfecta que funcionaba a pleno bajo el sol radiante de la convertibilidad, pero que pronto tendría que enfrentarse a las inevitables tormentas macroeconómicas que, tarde o temprano, siempre se desatan al este de la cordillera. Si el majestuoso local de Unicenter fue la demostración de fuerza física de Falabella, en la Argentina, el verdadero motor de su expansión masiva era algo mucho más pequeño, silencioso y poderoso. No estaba hecho de ladrillos, ni de percheros repletos de indumentaria importada, sino de plástico. Un pequeño plástico de color verde que durante más de 2 décadas se convertiría en un habitante permanente en las billeteras de cientos de miles de argentinos, la tarjeta CMR. CMR, cuyas siglas originales significaban crédito multirotativo, no era simplemente un medio de pago. Era el núcleo de una estrategia financiera brillante que la matriz chilena había perfeccionado en su país de origen y que encajó a la perfección con la psicología del consumidor argentino. Para entender este fenómeno, hay que comprender una de las leyes no escritas más sagradas del comercio en la Argentina: la religión de las cuotas. En un país atravesado históricamente por la inestabilidad económica y una memoria inflacionaria crónica, el consumidor argentino ha desarrollado un instinto de supervivencia financiera único en el mundo. Comprar en un solo pago siempre fue un lujo reservado para pocos. El verdadero acceso al consumo para la clase media trabajadora siempre dependió del financiamiento. Falabella entendió esto desde el primer día. Sabían que para vender sillones de 3 cuerpos, televisores de última generación y abrigos de temporada a gran escala, no alcanzaba con tener el mejor surtido. Tenían que darle a la gente la herramienta para pagarlo. Así, la estrategia de captación de CMR se volvió agresiva, omnipresente y tremendamente efectiva. Caminar por cualquier sucursal de Falabella implicaba cruzarse, inevitablemente, con promotores de saco verde ofreciendo la tarjeta. Los requisitos eran mínimos. Con presentar el DNI y un recibo de sueldo, el cliente obtenía aprobación casi instantánea. En cuestión de minutos, una persona que había entrado al shopping a mirar vidrieras se encontraba con un límite de crédito fresco y la posibilidad de llevarse ese mismo día una heladera nueva o renovar el placard de toda la familia. La tarjeta CMR funcionaba como un pasaporte exclusivo. Falabella diseñó un ecosistema donde tener ese plástico verde marcaba una diferencia abismal. Aparecieron los famosos días CMR, los descuentos exclusivos en indumentaria, las cajas de cobro preferenciales y los planes de pago
de hasta 12 o 24 cuotas que hacían que gastos enormes parecieran micropagos indoloros en el resumen mensual. Para muchas familias argentinas, especialmente para los jóvenes que conseguían su primer empleo formal, la CMR fue su primera tarjeta de crédito. Era la llave de entrada al sistema financiero y al consumo aspiracional. Pero detrás de las sonrisas de los promotores y las bolsas amarillas llenas de productos, se escondía la verdadera genialidad del modelo de negocios. Y aquí radica el punto de quiebre, la tensión que definía a este gigante. Falabella facturaba fortunas vendiendo ropa, perfumes y electrodomésticos, pero ganaba tanto o más dinero financiando esas mismas compras. El negocio del retail tradicional tiene márgenes de ganancia ajustados. Hay que lidiar con la logística, el inventario, las temporadas que pasan de moda y los enormes costos de mantener locales gigantescos. En cambio, el negocio financiero de prestar dinero y cobrar intereses o cargos de mantenimiento es sumamente lucrativo. En la práctica, Falabella operaba en la Argentina como una enorme entidad financiera disfrazada de tienda departamental. El departamento de indumentaria o el sector de tecnología eran, en muchos casos, la excusa perfecta, el cebo necesario para colocar el crédito y mantener cautivo al cliente dentro del ecosistema de la empresa. A medida que avanzaba la década de los 90 y el país entraba en el nuevo milenio, el éxito de la CMR fue tan rotundo que trascendió las paredes de las propias tiendas. La tarjeta comenzó a ser aceptada en supermercados, estaciones de servicio y otros comercios, consolidándose como una de las tarjetas no bancarias más fuertes del mercado argentino. Llegó a sumar más de 500.000 de plásticos activos en el país. Con la fidelidad de sus clientes asegurada a través de los resúmenes de cuenta mensuales y un flujo de caja impresionante impulsado por los intereses, Falabella tenía el combustible necesario para conquistar el resto del territorio. Ya no eran solo una tienda novedosa, eran una maquinaria comercial y financiera imparable. Estaban listos para inaugurar su época dorada y plantar bandera en las esquinas más codiciadas y costosas de toda la República Argentina. Con el motor financiero de la tarjeta CMR funcionando a máxima potencia, Falabella inauguró su época de mayor esplendor en la Argentina. Durante la primera década de los 2000 y gran parte de la década de 2010, la cadena chilena dejó de ser simplemente una tienda grande en Unicenter para convertirse en el estándar definitivo del consumo aspiracional. Era el oasis de la clase media, un lugar donde el lujo internacional parecía estar al alcance de la mano. El plan de expansión fue implacable y apuntó directamente al corazón del comercio nacional. Y en la Argentina no existe una arteria comercial más emblemática, histórica y codiciada que la calle Florida en el microcentro porteño. Falabella no se conformó con abrir una sucursal allí. Llegó a operar 3 megatiendas sobre la misma peatonal, a pocas cuadras de distancia entre sí. Caminar por Florida en aquellos años implicaba ver un mar de gente sosteniendo las inconfundibles bolsas amarillas y verdes de la marca. Habían recuperado la majestuosidad arquitectónica de antiguos edificios porteños, llenándolos de luz, escaleras mecánicas y una disposición de productos que el país no veía desde los años dorados de Gath & Chaps y Harrods. Pero el imperio no podía limitarse a la capital y al conurbano bonaerense. Falabella entendió que el interior del país también estaba sediento de este modelo de gran tienda. Así la marca clavó su bandera en plazas estratégicas del país. En Rosario se instalaron en la histórica esquina de Sarmiento y Córdoba, revolucionando el centro de la ciudad, y más tarde abrieron en el shopping Alto Rosario. En Córdoba dominaron el nuevo centro shopping. En San Juan desembarcaron con una fuerza inusitada para una provincia de la región de Cuyo, convirtiéndose en el paseo obligado del fin de semana. A esto se sumaron aperturas monumentales en el Dot Baires y en el Tortugas Open Mall, consolidando su presencia en los centros comerciales más modernos y exclusivos de Buenos Aires. El impacto cultural de estos gigantes de concreto y cristal fue profundo. Ir a Falabella dejó de ser un simple acto de compra. Se transformó en un paseo, en una salida familiar. Las sucursales estaban diseñadas bajo un concepto de cajas de cristal, donde el cliente perdía la noción del tiempo. La planta baja siempre funcionaba como la trampa de seducción perfecta, el departamento de perfumería. Al cruzar las puertas, el aire acondicionado golpeaba el rostro del visitante.
trayendo consigo una nube de fragancias importadas de Dior, Chanel o Lancôme, acompañadas por los mostradores iluminados de maquillaje y cosmética de alta gama. Ese primer piso actuaba como una barrera psicológica que separaba la ruidosa calle argentina de un paraíso de consumo internacional. Una vez adentro, subiendo por las interminables escaleras mecánicas, el cliente descubría pisos enteros que funcionaban como mundos independientes. Las mujeres encontraban marcas propias, como Sibila o Basement, que copiaban rápidamente las tendencias europeas a precios accesibles. Los hombres tenían su propio piso de sastrería y moda urbana. Y luego estaba el departamento de decoración, que cambiaría para siempre la estética de los hogares argentinos. Falabella había logrado algo muy difícil: democratizar la estética del diseño internacional. Pero para mantener este espejismo de abundancia operando sin interrupciones, la cadena chilena necesitaba alimentar un monstruo operativo gigantesco. Un monstruo que, muy pronto, empezaría a chocar contra la dura realidad de la economía argentina. Más allá de la moda, los zapatos y la perfumería, había un sector específico que cimentó el reinado de Falabella en el imaginario argentino: el departamento Home o Deco. Hasta la llegada de la cadena chilena, amueblar o decorar una casa en la Argentina implicaba recorrer múltiples negocios especializados. Mueblerías por un lado, bazares por otro, casas de blanquería en otro barrio. Falabella unificó todo eso bajo una curaduría estética impecable que replicaba las tendencias de Europa y Estados Unidos. De repente, la clase media argentina podía pasear por pasillos ambientados como livings de revistas de decoración, comprar sábanas de algodón egipcio, vajilla de diseño minimalista, cafeteras de última generación y sillones modernos. Se volvió una experiencia accesible, gracias, por supuesto, a la tarjeta CMR. Este dominio absoluto del hogar llevó a la creación de otro fenómeno social sin precedentes: las listas de novios de Falabella. Durante años, casarse en la Argentina y abrir la lista de regalos en Falabella era el estándar definitivo de aspiración y practicidad. Las parejas iban a las tiendas con lectores de códigos de barras, eligiendo desde la heladera hasta el último juego de toallas, sabiendo que sus invitados podrían pagar los regalos en cómodas cuotas. Era un sistema perfecto que garantizaba a la empresa ventas millonarias por adelantado y fidelizaba a las nuevas familias desde el primer día de su vida en común. Las sucursales rebosaban de actividad. Los fines de semana, en Unicenter o en la calle Florida, era casi imposible caminar sin rozar las inconfundibles bolsas amarillas. Sin embargo, detrás del brillo de las luces halógenas, los pisos de porcelanato reluciente y los miles de empleados uniformados, latía una tensión silenciosa. Mantener la ilusión de este oasis primermundista costaba una auténtica fortuna. El modelo de gran tienda por departamentos es, por naturaleza, uno de los formatos más caros de operar en el ecosistema del retail. Requiere alquilar superficies gigantescas en los metros cuadrados más costosos del país, un gasto energético colosal para iluminar y climatizar varios pisos, y una nómina de empleados masiva para atender cajas, ordenar góndolas, asesorar en perfumería y gestionar el crédito. Pero el mayor talón de Aquiles de Falabella en la Argentina no era el costo de la luz ni los alquileres, era el origen de su mercadería. Para que el modelo funcionara, los inmensos estantes debían estar siempre llenos de novedades, y casi la totalidad de esos productos, desde la tecnología hasta la ropa de sus marcas propias y los adornos del sector deco, provenían del exterior, principalmente de Asia, importados a gran escala a través del Pacífico por la matriz chilena. Mientras la economía argentina se mantuviera relativamente estable, las fronteras abiertas y los dólares fluyeran, la maquinaria de Falabella era invencible. Pero en la Argentina, la estabilidad macroeconómica es siempre un espejismo pasajero. Las grandes tiendas estaban diseñadas para operar en un país normal, con reglas de juego previsibles. Nadie dentro de los relucientes pasillos de la calle Florida o del Dot Buyers quería admitirlo todavía, pero el imperio de las bolsas amarillas estaba construido sobre una falla tectónica. El negocio exigía dólares para importar y facturaba pesos devaluables, y justo cuando Falabella parecía haber tocado el cielo con las manos, dominando el retail de punta a punta del país,
El clima político y económico de la Argentina comenzó a cambiar drásticamente. Las puertas de la importación, que habían estado abiertas de par en par, estaban a punto de cerrarse de golpe. En la historia económica de la Argentina, los periodos de estabilidad y abundancia suelen ser breves espejismos con fecha de vencimiento. A medida que la década de 2010 avanzaba, las reglas del juego que habían permitido el florecimiento y la expansión territorial de Falabella comenzaron a reescribirse dramáticamente. La palabra que había estado desterrada del vocabulario nacional durante la convertibilidad de los años 90 volvió a instalarse en la mesa de las familias. Inflación. Al principio, el aumento de los precios era un desgaste lento, una molestia con la que los consumidores aprendieron a convivir. Sin embargo, con el paso de los años, la inflación crónica empezó a erosionar de manera agresiva el poder adquisitivo de la clase media, exactamente la demografía que sostenía el imperio de las bolsas amarillas. Los salarios en pesos comenzaron a perder la carrera contra los precios. En este nuevo escenario, el uso de la tarjeta CMR empezó a mutar. Ya no era exclusivamente un pasaporte para acceder al lujo aspiracional, a la decoración de diseño o a la última tendencia de la moda. Para muchos argentinos, el plástico verde se transformó en un salvavidas financiero para financiar gastos cotidianos, licuando la deuda en cuotas a medida que el peso perdía su valor. Pero la inflación, por más destructiva que fuera, era una marea que ahogaba a todos los competidores del retail por igual. Las cadenas de electrodomésticos nacionales, los supermercados y los bazares enfrentaban el mismo desafío de precios. El golpe verdaderamente letal, el que apuntó directamente al corazón operativo de Falabella, vino desde el frente regulatorio y cambiario. Ante la escasez de divisas en las reservas del Banco Central, el gobierno argentino implementó un estricto control de cambios y un férreo bloqueo al ingreso de productos extranjeros. Un sistema de restricciones que pasó a la historia y a la cotidianidad de los argentinos bajo un nombre contundente: el cepo a las importaciones. Aquí es donde la maquinaria perfecta, aceitada y globalizada de la empresa chilena se estrelló contra un muro invisible de burocracia. Hay que entender que el ADN comercial de Falabella, el atributo que los separaba de cualquier otra tienda en el país, era su capacidad de traer el mundo a la Argentina a gran escala. Las inmensas sucursales de 3 o 4 pisos en Unicenter, Rosario, Córdoba o la calle Florida no podían sostenerse vendiendo únicamente producción nacional. Necesitaban un flujo oceánico constante y predecible de contenedores provenientes de Asia, Europa y Estados Unidos. De repente ingresar la nueva temporada de indumentaria de sus marcas exclusivas como Basement o Sevilla, reponer el stock de perfumería francesa de lujo o mantener las góndolas del sector deco llenas de muebles vanguardistas, se convirtió en una pesadilla logística. Lo que antes era un proceso automático gestionado desde la casa matriz en Santiago de Chile, ahora requería meses de trámites, declaraciones juradas, permisos gubernamentales frecuentemente denegados y, lo más crítico de todo, acceso a dólares que el Estado argentino simplemente no estaba dispuesto a entregar a los importadores. El impacto no fue inmediato, pero la enfermedad comenzó a correr por las venas de las tiendas. El modelo de la gran tienda departamental se basa en la opulencia visual, en la sensación de que los percheros están desbordados de opciones, talles y colores. Cuando los contenedores de Falabella empezaron a quedar trabados en la aduana, esa promesa de abundancia comenzó a resquebrajarse lentamente ante los ojos del consumidor argentino. Ante la imposibilidad de ingresar contenedores con fluidez y la constante sangría de reservas que paralizaba la aduana, los ejecutivos de Falabella en Buenos Aires se vieron obligados a tomar decisiones drásticas. El mandato de supervivencia era claro, pero doloroso. Había que nacionalizar la oferta. Si los barcos de Asia no llegaban, los inmensos metros cuadrados de las tiendas debían llenarse con proveedores locales. Se intentó reemplazar la indumentaria importada de sus marcas propias por confección nacional. Se buscó a fabricantes locales de muebles y blanquería para abastecer el otrora deslumbrante sector home. Sin embargo, el encaje era forzado. El problema estructural radicaba en que la industria nacional, golpeada por la misma crisis macroeconómica, la falta de insumos básicos y una presión impositiva asfixiante,
No podía garantizar los volúmenes gigantescos, la velocidad de reposición, ni la uniformidad estética que el monstruo del retail chileno devoraba a diario. El cliente argentino, históricamente exigente y detallista, empezó a notar que la magia se estaba desvaneciendo. La degradación de la experiencia de compra fue sutil al principio, pero innegable con el paso de los meses. Quienes recorrían las tiendas de Unicenter, el Dot Baires o la peatonal Florida, encontraban un paisaje distinto. El sector de tecnología y electrodomésticos exhibía menos variedad, con modelos atrasados o segundas marcas. En la perfumería internacional, el viejo imán de la planta baja, los carteles de falta de stock se volvieron parte del decorado, y conseguir ciertas fragancias importadas se transformó en una odisea. Para disimular los huecos dejados por los productos que quedaban varados en los puertos, el visual merchandising de las tiendas tuvo que hacer malabares. Los espacios entre los percheros se ensancharon. Se repetía la misma mercadería en múltiples góndolas para generar una falsa sensación de abundancia. El oasis primermundista estaba revelando, poco a poco, la aridez del desierto económico que lo rodeaba. Falabella ya no era la embajada del consumo global. Se estaba convirtiendo en una megatienda que vendía lo que podía, no lo que quería. Mientras los ingresos reales caían y la oferta perdía su brillo original, los costos fijos de mantener abierto el imperio se volvieron insostenibles. Operar bajo el formato de tienda departamental en la Argentina de la segunda mitad de la década de 2010 requería espaldas financieras colosales. Los alquileres en dólares en los centros comerciales más codiciados del país no bajaban. Los fuertes aumentos en las tarifas de los servicios públicos, los temidos tarifazos, multiplicaron exponencialmente el costo de iluminar y climatizar superficies de miles de metros cuadrados. A esto se sumaba la necesidad de actualizar constantemente los salarios de un inmenso ejército de empleados de comercio a través de paritarias que intentaban, sin éxito, empatarle a la inflación. Falabella estaba atrapada en un callejón sin salida. Su modelo de negocios, diseñado meticulosamente para la abundancia, el crédito barato y la logística global, se estaba asfixiando en un ecosistema de escasez, devaluación y restricciones gubernamentales. Hacia el año 2018 y 2019, la filial argentina ya era observada con profunda preocupación desde las modernas oficinas centrales del grupo en Santiago de Chile. Mientras Falabella seguía expandiéndose y reportando ganancias récord en Perú y Colombia, la operación en la Argentina se había convertido en un agujero negro que devoraba rentabilidad. Los balances estaban en rojo. Las persianas de algunos locales menos rentables ya comenzaban a bajarse silenciosamente y el vínculo emocional con la clase media estaba desgastado. Y entonces, cuando parecía que el escenario para el retail no podía volverse más complejo y sombrío, el calendario marcó el mes de marzo de 2020. Un enemigo invisible estaba a punto de cruzar las fronteras y darle el golpe de gracia a un gigante que, en la Argentina, ya estaba peleando de rodillas. El año 2020 comenzó con la filial argentina de Falabella ya caminando por la cornisa. Como vimos, la ecuación económica de la empresa estaba rota. Dependían de un modelo de hiperabundancia importada en un país sin dólares y sostenían estructuras gigantescas en un contexto de recesión prolongada. Sin embargo, nadie en la calle Florida ni en las lujosas oficinas de Santiago de Chile podía prever que el verdadero verdugo no sería el tipo de cambio ni la inflación, sino un virus que paralizaría al mundo entero. En marzo de 2020, el gobierno argentino decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, conocido popularmente como el ASPO. De un día para el otro, la economía física del país se apagó por completo. Las persianas de los shoppings, desde Unicenter en Buenos Aires hasta el Nuevo Centro en Córdoba y el Alto Rosario, se bajaron de golpe con la promesa de reabrir en 15 días. 15 días que, como los argentinos pronto descubrirían, se transformarían en meses de encierro estricto y asfixia comercial. Para una gran tienda por departamentos, el cierre físico total es el peor escenario imaginable. Una auténtica pesadilla financiera. El mayor activo de Falabella, sus inmensos y envidiables metros cuadrados en las mejores ubicaciones del país, se transformó instantáneamente en su mayor pasivo. Las sucursales estaban vacías y a oscuras,
pero los costos fijos seguían corriendo con una crueldad implacable. Había que seguir pagando alquileres monumentales, mantenimiento básico, seguridad y, sobre todo, los salarios de casi 5.000 empleados a nivel nacional. La empresa intentó refugiarse en el canal digital, pero la infraestructura de e-commerce de Falabella en la Argentina demostró no estar a la altura del desafío, mientras que gigantes locales como Mercado Libre experimentaban una explosión histórica en sus ventas, capitalizando su agilidad logística. La tienda online de Falabella colapsaba bajo el peso de la demanda, las quejas por demoras en las entregas y la falta del surtido importado que históricamente los caracterizaba. Comprar en Falabella por Internet en 2020 significaba, muchas veces, lidiar con semanas de espera para recibir productos de industria nacional que se podían conseguir más rápido y más baratos en otras plataformas. Mientras tanto, a más de 1.000 kilómetros de distancia, del otro lado de la cordillera de los Andes, la junta directiva del holding Falabella analizaba el mapa completo. El grupo estaba sufriendo el impacto de la pandemia a nivel global y necesitaba urgentemente acelerar su propia transformación digital, unificar sus marcas, como Sodimac y Linio, y concentrar su capital en los mercados donde tuvieran mayor rentabilidad y previsibilidad: Chile, Perú y Colombia. Cuando los ejecutivos en Santiago revisaron la hoja de cálculo de la Argentina, los números eran lapidarios. El mercado argentino representaba apenas un dígito en la facturación total del grupo, pero generaba una cantidad desproporcionada de dolores de cabeza corporativos. A las pérdidas millonarias que arrastraba la operación local desde 2018, se sumaba ahora la incertidumbre total sobre cuándo volverían a abrir los shoppings, la imposibilidad de girar dividendos al exterior por el cepo cambiario, la inflación descontrolada y la altísima carga impositiva y laboral que encarecía cualquier intento de reestructuración. Las corporaciones internacionales no operan por nostalgia, ni por el cariño que los clientes puedan tenerle a una bolsa amarilla. Operan por rentabilidad y mitigación de riesgos. Y en el último trimestre de 2020, la decisión fría, matemática e irrevocable fue tomada. La Argentina ya no era un mercado viable para el modelo de Falabella. No iban a seguir subsidiando a una filial que sangraba dólares todos los meses. A mediados de septiembre de 2020, el rumor que circulaba en los pasillos financieros de Buenos Aires se hizo oficial mediante un escueto y calculado comunicado de prensa. Falabella anunció que iniciaba un proceso para buscar un socio estratégico que se hiciera cargo de sus operaciones en la Argentina, incluyendo sus tiendas por departamentos, la cadena Sodimac y la tarjeta CMR. En el lenguaje diplomático del mundo corporativo, buscar un socio estratégico en medio de una crisis económica profunda es un eufemismo transparente. Era el cartel de venta colgado en la puerta, y si no aparecía un comprador dispuesto a lidiar con el complejo laberinto argentino, algo que resultaba altamente improbable dadas las condiciones del país, el destino final sería el cierre definitivo. La cuenta regresiva había comenzado y la mecha silenciosamente ya estaba encendida. El eufemismo corporativo no duró mucho. Cuando Falabella anunció a fines de 2020 que estaba buscando un socio estratégico para sus operaciones en la Argentina, el mercado financiero y los analistas del retail leyeron entre líneas con total claridad. El gigante chileno se quería ir, y quería hacerlo rápido. Pero encontrar un comprador dispuesto a heredar ese elefante blanco era una misión prácticamente imposible. En un país atravesado por la incertidumbre cambiaria, el cepo a las importaciones, la imposibilidad de girar dividendos al exterior y una inflación galopante, hacerse cargo de una cadena de megatiendas con altísimos costos fijos y miles de empleados era un riesgo que nadie quería asumir. Hubo rumores, acercamientos de fondos de inversión locales e intentos de desguazar la operación vendiendo las sucursales por separado, pero los números simplemente no cerraban. El pasivo era demasiado pesado, el modelo de negocios inviable bajo las nuevas reglas de la economía nacional. A principios de 2021, la verdad ineludible salió a la luz. Al no encontrar comprador, la matriz en Santiago de Chile tomó la decisión final: el cierre paulatino, pero definitivo, de todas sus sucursales en territorio argentino. El efecto dominó comenzó por el interior del país. Mendoza,
la provincia que los había visto nacer en la Argentina. San Juan y Córdoba fueron las primeras en recibir la sentencia. Semanas después, el golpe de gracia llegó al área metropolitana. Las emblemáticas tiendas de la peatonal Florida y la joya de la corona en Unicenter también bajarían sus persianas para siempre. Fue entonces cuando se desató uno de los fenómenos sociales y comerciales más paradójicos, irónicos y dolorosos en la historia del retail argentino. Para poder desocupar los inmensos metros cuadrados alquilados y deshacerse del stock acumulado, Falabella empapeló sus vidrieras con enormes carteles amarillos y negros, con dos palabras que encendieron una chispa en la sociedad: liquidación final. Y de repente, como si el tiempo hubiera retrocedido una década hasta la época de mayor esplendor, las tiendas volvieron a explotar de gente. Las imágenes que coparon los noticieros y se viralizaron en las redes sociales durante el primer semestre de 2021 eran surrealistas. Miles de argentinos hacían filas de 3, 4 y hasta 5 cuadras de largo, esperando durante horas para poder entrar a los locales que estaban a punto de desaparecer. En Unicenter, las colas daban la vuelta entera al estacionamiento. En la calle Florida, la marea humana recordaba a los días previos a la Navidad o al Día de la Madre de los años 90. La clase media, con su poder adquisitivo duramente golpeado por la recesión, veía en esta liquidación masiva la última oportunidad de acceder a esa pátina de lujo importado: ropa de marca, electrodomésticos, perfumes y sábanas de diseño, a precios de remate, intentando ganarle la carrera a la inflación. Era una fiebre consumista nacida de la despedida. La gente no iba solo a comprar barato, iba a llevarse un pedazo de una era que se estaba extinguiendo frente a sus propios ojos. Una vez que los clientes lograban sortear las interminables filas e ingresaban al salón de ventas, el impacto visual era inmediato y desolador. El contraste con la época de oro de la marca no podía ser más brutal. Aquella caja de cristal, diseñada meticulosamente para deslumbrar, con su iluminación teatral y su orden impecable, se había transformado en algo muy parecido a un campo de batalla comercial. El impecable visual merchandising que alguna vez definió a Falabella había desaparecido por completo. Las góndolas de la mítica perfumería de la planta baja, antes rebosantes de frascos importados y testers de marcas de lujo, ahora exhibían estantes de vidrio desnudos, cubiertos apenas por el polvo y los enormes carteles amarillos de descuento. En los pisos superiores, los percheros de indumentaria estaban revueltos, saqueados por la desesperación de los compradores. El emblemático sector Home, donde tantas parejas habían soñado sus futuros hogares, mostraba camas desarmadas, sillones solitarios con la etiqueta de vendido y estanterías metálicas a la vista. Hacia el final de la liquidación, el desmantelamiento llegó a tal punto que la empresa comenzó a vender el propio mobiliario del local: maniquíes desmembrados, perchas, espejos y hasta las estanterías donde alguna vez descansó la mercadería. Pero el verdadero drama de estas semanas de liquidación no estaba en las góndolas vacías, sino en las personas. Detrás de las cajas registradoras, caminando por los pasillos cada vez más amplios y silenciosos, estaban los miles de empleados que conformaban el corazón operativo de la empresa. Para los trabajadores de Falabella, la fiebre de la liquidación fue una experiencia de una crueldad psicológica abrumadora. Se encontraban atrapados en una paradoja dolorosa. Estaban trabajando a un ritmo frenético, enfrentando la mayor afluencia de público en años, pero sabiendo que cada producto que pasaban por el escáner de la caja los acercaba un paso más a su propio desempleo. Con sus uniformes aún impecables, lidiaban con clientes ansiosos, respondían preguntas sobre descuentos y ordenaban el caos del salón, todo mientras procesaban el duelo de perder su fuente de sustento en medio de una economía nacional asfixiada por la recesión. Muchos de estos trabajadores llevaban más de una década en la empresa. Habían pasado Navidades, Días de la Madre y Días del Niño recorriendo esos mismos pasillos. Habían formado familias y amistades entre las paredes de Unicenter o de la calle Florida. Ver cómo el lugar que consideraban su segunda casa era desarmado pieza por pieza, perdiendo su dignidad estética para convertirse en un galpón de remate, era una herida profunda. Los medios de comunicación se acercaban con cámaras, buscando el testimonio de los cazadores de ofertas. Pero las miradas que realmente contaban la historia eran las de los vendedores. Observaban, en silencio,
cómo los clientes se llevaban los últimos restos del naufragio. La liquidación final no fue un proceso ordenado de retirada, fue el desguace público de un imperio. Y cuando el último artículo con descuento salió por las puertas corredizas y ya no quedó absolutamente nada para vender, llegó el momento que todos temían, el momento de apagar las luces. Cuando el frenesí de la liquidación se apagó y ya no quedaron más perchas que vender, ni maniquíes que rematar, el silencio se apoderó de los inmensos locales. La agonía de Falabella en la Argentina había llegado a su etapa final, una que no se mediría en balances financieros ni en cotizaciones de bolsa, sino en el eco pesado y definitivo de las persianas metálicas bajando por última vez. El plan de retirada, diseñado desde las oficinas centrales en Santiago de Chile, se ejecutó con una precisión fría e implacable. Fue un efecto dominó que comenzó a golpear primero en el interior del país, desmantelando años de arraigo en las capitales provinciales. En Rosario, la imponente sucursal de la histórica esquina de Sarmiento y Córdoba, que había revitalizado el centro comercial de la ciudad, cerró sus puertas, dejando una cicatriz arquitectónica imposible de ignorar. Lo mismo ocurrió en Córdoba, Mendoza y San Juan. Los empleados, muchos de los cuales habían inaugurado esas mismas sucursales con orgullo, años atrás, se encontraron de un día para el otro desarmando las estructuras que ellos mismos habían mantenido de pie. Pero el golpe más simbólico, el que realmente marcó el fin de una era para el consumo nacional, se vivió en el microcentro porteño. La peatonal Florida, históricamente el termómetro del retail en Buenos Aires, albergaba 3 megatiendas de la cadena. Estas sucursales no eran simples comercios, eran verdaderos faros de actividad que inyectaban miles de transeúntes diarios a la arteria peatonal y sostenían el ecosistema de los comercios aledaños. El día del cierre definitivo en la calle Florida, las cámaras de los teléfonos celulares capturaron escenas que rápidamente se transformaron en un retrato crudo de la crisis argentina. No hubo discursos corporativos, ni enviados especiales de la casa matriz, ni ceremonias oficiales. Solo hubo trabajadores. Los empleados, vestidos por última vez con sus uniformes impecables, se reunieron en los pasillos de la planta baja, justo donde antes brillaba la perfumería internacional. En un gesto espontáneo de resistencia emocional y compañerismo, comenzaron a aplaudir. Ese aplauso sostenido que resonó en las bóvedas vacías del edificio no era para la empresa. Era un homenaje a su propio esfuerzo, una despedida entre compañeros que habían compartido la vida detrás de las cajas registradoras y un desahogo colectivo ante la angustia del desempleo inminente. Hubo lágrimas, abrazos interminables y miradas perdidas hacia los estantes desnudos. Afuera sobre la peatonal, algunos clientes habituales y transeúntes se detuvieron a observar a través de las vidrieras empapeladas, presenciando el momento con el respeto silencioso de quien asiste a un velorio. Finalmente llegó la orden. Los encargados se acercaron a los controles de acceso y con un estruendo metálico que cortó el murmullo del centro porteño, las pesadas cortinas de hierro comenzaron a descender. El ruido sordo de esas persianas chocando contra el piso no solo clausuró un local, clausuró una forma de consumir, un espejismo de abundancia que la clase media argentina había abrazado como propio y que ahora se desvanecía en el aire. Pero si el cierre de la calle Florida representó el fin de una época para el centro porteño, la despedida en Unicenter tuvo un peso simbólico aún más devastador. Unicenter no era una sucursal más. Había sido la cabeza de playa, el gran palacio con el que Falabella había deslumbrado y conquistado a la clase media del Gran Buenos Aires en la década de los 90. Sus inmensos niveles, que alguna vez fueron el epicentro indiscutido del paseo de fin de semana y del consumo aspiracional, se fueron apagando y vaciando piso por piso hasta quedar reducidos a un eco fantasmal de lo que alguna vez fueron. El golpe visual definitivo, la confirmación de que no había vuelta atrás, ocurrió en el exterior del centro comercial. Durante casi 3 décadas, el gigantesco cartel verde de Falabella había dominado la fachada principal de Unicenter, funcionando como un faro inconfundible para los miles de automovilistas que transitaban a diario por la autopista panamericana. Cuando las grúas llegaron para desatornillar, desmontar y bajar esas letras monumentales, no solo estaban retirando publicidad estática, estaban borrando del mapa un punto de referencia geográfico, comercial y emocional para millones de bonaerenses.
La imagen del logo colgando de las eslingas metálicas, descendiendo lentamente hacia el asfalto, se convirtió en la postal definitiva del naufragio. Sin embargo, detrás del impacto urbano, los escombros comerciales y los miles de metros cuadrados sumidos en la oscuridad, latía el saldo más crudo y doloroso de esta retirada estratégica: el costo humano. La decisión corporativa tomada en Santiago de Chile dejó a cerca de 5.000 trabajadores en la calle a lo largo y ancho de la República Argentina. En un país atravesado por una recesión crónica, con un mercado laboral asfixiado y las heridas económicas de la pandemia aún abiertas y sangrando, perder un empleo formal en el sector comercio era una auténtica tragedia para miles de familias. La empresa matriz se hizo cargo de abonar las indemnizaciones correspondientes mediante retiros voluntarios y acuerdos de desvinculación. Pero ningún cheque, por más abultado que fuera por la inflación, podía compensar la pérdida abrupta de estabilidad. Para muchos de esos trabajadores, Falabella no era solo un empleador. Era el lugar donde habían forjado amistades, conocido a sus parejas y construido su identidad laboral durante 15 o 20 años. Con el último empleado cruzando la puerta de salida y el último cartel retirado de las fachadas, el gigante chileno completó su repliegue táctico. La maquinaria que había cruzado los Andes para dominar el retail argentino finalmente volvía sobre sus pasos, asfixiada por las reglas de un país indomable. Las luces de la gran tienda se apagaron para siempre, pero el colosal vacío físico y comercial que dejaban atrás en los shoppings y peatonales más importantes de la Argentina recién comenzaba a hacerse notar. El día después del cierre definitivo, las principales ciudades argentinas amanecieron con una nueva y cruda realidad urbana. La retirada de Falabella no solo dejó a miles de trabajadores en la calle y a millones de consumidores sin su oasis de compras, dejó también un desafío inmobiliario y arquitectónico de proporciones colosales. El modelo de las grandes tiendas exigía superficies faraónicas, y de la noche a la mañana, los centros comerciales y las arterias más exclusivas del país se encontraron con decenas de miles de metros cuadrados vacíos, sumidos en la más absoluta oscuridad. El impacto visual y comercial fue especialmente devastador en el microcentro porteño. La peatonal Florida, que históricamente había sido el termómetro del consumo en la Argentina, sufrió un golpe del que tardaría años en recuperarse. Durante más de 2 décadas, los inmensos locales de Falabella, ubicados sobre esta calle, no solo facturaban fortunas, sino que funcionaban como verdaderas tiendas ancla. Eran motores gravitacionales que traccionaban un flujo constante y masivo de peatones, beneficiando indirectamente a todo el ecosistema de la zona, desde los cafés tradicionales y los kioscos hasta las galerías menores y los vendedores ambulantes. Cuando esas pesadas persianas metálicas se bajaron por última vez y los emblemáticos carteles verdes fueron desmantelados, dejaron enormes agujeros negros en el tejido comercial de la ciudad. En un contexto de recesión profunda, con el trabajo remoto post-pandemia vaciando los edificios de oficinas del centro y el turismo internacional aún paralizado, encontrar nuevos inquilinos dispuestos a alquilar propiedades de 3, 4 o 5 pisos era una misión derechamente imposible. Caminar por la calle Florida en los meses posteriores a la salida de la empresa chilena se convirtió en una experiencia melancólica. Las majestuosas fachadas de época que Falabella había restaurado, iluminado y mantenido impecables durante años, comenzaron a acumular polvo, candados y grafitis. El vacío urbano era innegable, palpable y doloroso. Era la evidencia física, construida en ladrillo y cemento, de un modelo de negocios que había colapsado al chocar de frente contra la inestabilidad macroeconómica argentina. La misma tensión y urgencia se vivía en el interior del país y en los grandes shoppings del conurbano bonaerense. Los administradores de centros comerciales icónicos como Unicenter, Dot Baires, Nuevo Centro en Córdoba o el Alto Rosario se enfrentaban a un rompecabezas inédito. Los espacios que ocupaba la cadena chilena eran tan monstruosamente grandes que prácticamente ninguna marca nacional de indumentaria, tecnología o decoración tenía la capacidad financiera, ni el volumen de mercadería necesario para llenarlos por completo. El concepto mismo de la gran tienda departamental, que Falabella había resucitado triunfalmente en los años 90, trayendo el mundo a la Argentina,
parecía haber muerto junto con ellos. Mientras los pasillos de los shoppings lucían extrañamente amplios y silenciosos en las zonas donde antes brillaban las bolsas amarillas, la pregunta que resonaba en las reuniones de los desarrolladores inmobiliarios era unánime. ¿Qué se hace con semejante cantidad de metros cuadrados vacíos en un país donde la hiperabundancia ya no es posible? Ante la inmensidad de los metros cuadrados vacantes, los operadores de los shoppings y los dueños de los locales en el centro porteño tuvieron que apelar a la creatividad y al pragmatismo para sobrevivir. La solución en la mayoría de los casos fue el desguace arquitectónico. Aquellos imponentes locales de 3 pisos que Falabella había diseñado para que el cliente se perdiera en un recorrido continuo, tuvieron que ser subdivididos. Se levantaron paredes de Durlock donde antes fluía la perfumería importada, partiendo el espacio en 3, 4 o hasta 5 locales más chicos, adaptados a la capacidad de las marcas nacionales de indumentaria y deporte. En los grandes centros comerciales, la tarea de llenar el enorme vacío dejado por la empresa recayó, irónicamente, en manos de otros gigantes del retail, muchos de ellos también de capitales chilenos. El grupo Cencosud, viejo conocido en la Argentina por manejar marcas como Jumbo, Bea, Disco y Easy, aprovechó la oportunidad para expandir su presencia en algunos de los metros cuadrados que Falabella había abandonado. Otras empresas locales de electrodomésticos o de rubros específicos intentaron ocupar las esquinas estratégicas. Sin embargo, el parche comercial era evidente. Aunque los metros cuadrados volvían a estar ocupados, la experiencia unificada, majestuosa y aspiracional de la gran tienda había desaparecido para siempre. Pero la huella de Falabella en la Argentina no era únicamente física, también era profundamente financiera. Cuando las persianas bajaron, quedó flotando una pregunta que inquietaba a los analistas de mercado y a cientos de miles de consumidores. ¿Qué iba a pasar con la cartera de la tarjeta CMR? Ese pequeño plástico verde no era un detalle menor. Había llegado a sumar más de medio millón de plásticos activos y representaba un activo financiero gigantesco. Durante meses el destino de la cartera de clientes de CMR fue un misterio, hasta que finalmente se anunció la firma de un acuerdo. El comprador no fue otro banco internacional ni una fintech de moda, sino el Banco Columbia, una entidad financiera de capitales argentinos con un fuerte enfoque en el crédito al consumo para los sectores medios y populares. El traspaso marcó el fin de una era. Cientos de miles de argentinos que se habían acostumbrado a recibir el resumen mensual con el logo verde y a aprovechar los exclusivos días CMR, fueron migrados a una tarjeta Mastercard bajo el paraguas del Columbia. Las cuotas, el crédito rotativo y el financiamiento continuaron, por supuesto, porque en la Argentina el crédito es el motor indispensable de la supervivencia diaria. Pero el ecosistema había cambiado. El plástico ya no abría las puertas a un oasis de decoración de diseño y perfumes europeos. Ahora era simplemente una tarjeta más en una economía golpeada. Falabella había logrado desarmar su imperio de ladrillo, cemento y plástico, borrando su presencia corporativa del país. Pero el hueco que dejaron en la cultura del consumo, en la arquitectura de las ciudades y en la memoria de la clase media argentina, sería mucho más difícil de llenar. La salida de Falabella de la Argentina no fue un caso aislado, ni puede explicarse únicamente por un balance negativo durante la pandemia. Fuese en realidad el síntoma más visible, espectacular y doloroso de un fenómeno mucho más profundo que comenzó a reconfigurar el ecosistema de negocios del país. La imagen de sus góndolas vacías y los carteles amarillos de liquidación final se sumó a una lista cada vez más larga de multinacionales que tomaron la misma decisión drástica en esos años. Empresas de escala global como Walmart, que terminó vendiendo todas sus operaciones locales al grupo de Narváez, hoy Chango Más, o la aerolínea LATAM, que desarmó su filial argentina, también llegaron a la misma conclusión en los despachos de sus casas matrices. Entendieron que las reglas de juego en la Argentina, con su presión impositiva récord, las trabas a la importación, la inflación crónica y la imposibilidad de girar dividendos por el cepo cambiario, exigían un nivel de tolerancia al riesgo y al desgaste que el capital extranjero ya no estaba dispuesto a financiar. Pero el caso de la cadena chilena tiene un peso simbólico diferente y mucho más íntimo para el consumidor.
Falabella no vendía alimentos de primera necesidad en un supermercado, ni pasajes de avión. Falabella vendía aspiración. Vendía la ilusión tangible de pertenecer a una clase media globalizada. Su retirada certificó la defunción definitiva de un modelo de negocios muy específico en el país, la gran tienda departamental hiperconectada con el mundo. Este formato monumental, que requiere previsibilidad a largo plazo, crédito estable, un flujo de importaciones ágil y una moneda fuerte, demostró ser biológicamente incompatible con la volatilidad crónica de la macroeconomía argentina. Es crucial entender que Falabella no quebró, no murió como empresa. De hecho, el holding sigue siendo un titán comercial que factura miles de millones en Chile, Perú y Colombia. Simplemente decidieron que su ADN no podía, ni debía, seguir forzándose para sobrevivir en el ecosistema argentino. El legado que dejan aquellas inconfundibles bolsas amarillas trasciende lo puramente económico. Dejan una lección brutal sobre cómo la pérdida del poder adquisitivo y el aislamiento comercial pueden erosionar ecosistemas urbanos enteros. Para la historia del retail argentino, las 3 décadas de Falabella quedarán marcadas como el último gran intento exitoso de revivir la época de gloria de las viejas tiendas como Gap and Shops o Harrods, adaptadas brillantemente a la era moderna de los shoppings y las tarjetas de crédito no bancarias. Hoy, aquellos espacios gigantescos que alguna vez olieron a perfumes franceses y brillaron con muebles de diseño de vanguardia, están fragmentados. La gran tienda se ha extinguido en la Argentina, llevándose consigo no solo a una marca emblemática, sino una forma muy particular de vivir el consumo, el paseo de fin de semana y la vida urbana. La caída de Falabella en la Argentina nos deja una enseñanza que va mucho más allá de los números en rojo, el cepo cambiario y la inflación. Nos recuerda que el retail no se trata únicamente de transacciones, de límites en tarjetas de crédito o de rentabilidad por metro cuadrado. Se trata de memoria, de costumbres compartidas y del sentido de identidad que construimos cuando caminamos por nuestra ciudad. Durante casi 3 décadas, esas inconfundibles bolsas amarillas no solo guardaron ropa importada o adornos de diseño, guardaron los preparativos para un casamiento, la ilusión del primer sueldo gastado en la peatonal Florida y el clásico paseo familiar de fin de semana en Unicenter. Cuando las grúas desarmaron el último cartel verde, lo que desapareció no fue solo una corporación extranjera. Se desvaneció un pedazo de la vida cotidiana de millones de argentinos, clausurando, quizás para siempre, la era de las grandes tiendas departamentales en el país. La historia empresarial nos enseña que las marcas sobreviven gracias a su capacidad de adaptación, pero el caso de Falabella nos demuestra que incluso los gigantes más exitosos de Sudamérica pueden asfixiarse cuando el ecosistema macroeconómico que los rodea se vuelve indomable. La empresa no murió, simplemente entendió que su ADN, basado en la hiperabundancia internacional y el crédito a largo plazo, era biológicamente incompatible con una Argentina cada vez más inestable. Hoy los pasillos subdivididos y las inmensas fachadas vacías en el centro porteño y en el interior del país son el testimonio silencioso de esa retirada. Una cicatriz urbana que nos obliga a preguntarnos qué tipo de consumo nos espera en el futuro. ¿Y ustedes? ¿Llegaron a comprar en Falabella? ¿Qué recuerdo tienen de sus sucursales, de la perfumería o de los famosos días CMR? Déjenme sus anécdotas en los comentarios. Me encantaría leerlos. Si les apasiona descubrir la historia oculta detrás de las marcas y los lugares que marcaron nuestra cultura, no olviden suscribirse, dejar un me gusta y compartir este video. Nos vemos en el próximo documental.